Un cordial saludo para todos. En este espacio tendremos la oportunidad de realizar el proceso de inducción y reinducción en seguridad y salud en el trabajo, con el fin de recordar conceptos básicos y aspectos importantes en este tema, que con el correr del tiempo podemos ir olvidando. Entonces es muy importante refrescar estos conocimientos. Muy importante recordar cuáles son las instituciones o las administradoras que hacen parte de la seguridad social y de riesgos laborales en el país. ¿Qué función o qué servicios presta cada una? Porque solemos en ocasiones confundir. Entonces, lo que es pensión, todo el aspecto de pensión, es administrado por los fondos de pensiones con sus siglas FP y son quienes nos van a dar el amparo a través de un reconocimiento económico, a través de una pensión, contra las contingencias o las situaciones derivadas de la vejez o de alguna invalidez por algún accidente o enfermedad o por muerte. Entonces, estos son los servicios o beneficios que podemos tener con la pensión. En la salud tenemos las EPS, que son entidades promotoras de salud y son quienes nos van a prestar los servicios en caso de enfermedad general y licencias de maternidad y paternidad. Y en la parte o en el aspecto de riesgos laborales están las ARL, las administradoras de riesgos laborales. Y son aquellas administradoras quienes nos van a prestar los servicios y las prestaciones económicas a que tuviera lugar en caso de que se presenten accidentes de tipo laboral y enfermedades de tipo laboral. Decimos que el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo es un sistema de gestión porque tiene que ver con todos los aspectos y procesos de la empresa. Tiene que ver con la parte educativa, tanto del personal como de los estudiantes. Tiene que ver con el aspecto de calidad. Tiene que ver con el aspecto de funciones, de perfiles de cargo. Tiene que ver con el orden, el aseo. Tiene que ver con la parte de mantenimiento de vehículos, de herramientas. Entonces, se dice sistema de gestión porque se transversaliza con todas las áreas y los procesos de la empresa. Y decimos también allí que es un proceso lógico y por etapas, porque el sistema de gestión tiene unos procesos que se llaman PHBA, es decir, que es planear, hacer, verificar y actuar. Y ese PHBA no solamente se aplica en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, no solamente en calidad, sino también en las actividades de nuestra vida cotidiana. Un ejemplo puede ser cuando planeamos una celebración de un cumpleaños o un paseo. Cuando queremos llevar a cabo algo así, queremos obviamente que nos salga muy bien, pues debemos planear, ¿cierto? Planear qué actividades vamos a desarrollar en ese paseo o qué actividades vamos a desarrollar en ese cumpleaños, ¿cierto? Y luego viene un hacer, que ya es ejecutar aquellas actividades, aquello que se ha planeado, planificado. Viene un verificar, es mirar, revisar, observar si lo que se está llevando a cabo, si lo estamos logrando como lo esperábamos, si estamos teniendo los resultados que esperábamos. Y por último, un actuar, que es ya analizar de pronto qué nos faltó, qué de pronto no salió como esperábamos, qué no nos gustó de esa actividad que desarrollamos, de esas actividades que desarrollamos y cómo podemos mejorarlo para una próxima ocasión. Entonces, ese puede ser un ejemplo que ilustra fácilmente qué es ese proceso lógico y por etapas, qué es ese PHBA del que habla el sistema de gestión. Entonces, estos procesos también se pueden llevar a nuestra vida cotidiana y pienso que es fácil de esta manera que podamos recordar qué es un sistema de gestión o por qué se le dice sistema de gestión, en este caso de seguridad y salud en el trabajo.
Los objetivos de seguridad y salud en el trabajo están aquí ilustrados, los principales. Entre ellos está disminuir los riesgos laborales y de accidentalidad, ¿sí? Esos son uno de los objetivos principales de seguridad y salud en el trabajo. Disminuir los riesgos laborales y de accidentalidad derivados de posibles condiciones peligrosas o actos inseguros. Prevenir todo daño para la salud, evitando enfermedades laborales comunes. Velar por el bienestar físico, mental y emocional, es decir, vela por el bienestar integral de todos los que forman parte de la empresa. Identificar las condiciones de los ambientes laborales de cada área de la empresa, identificando factores de riesgo. Para poder tomar medidas preventivas, pues debemos saber a qué nos enfrentamos, debemos conocer cuáles son esos factores de riesgo que pueden afectar nuestra salud para poder tomar las medidas. Entonces, uno de los objetivos de seguridad y salud en el trabajo es identificar esos factores de riesgo, orientar a los integrantes del COPAS. Recordemos que el COPAS es ese grupo de personas que no son ajenas a la empresa. Ese grupo, ese COPAS, siempre debe estar conformado por trabajadores de la empresa. Recordemos que algunos de los miembros son nombrados directamente por el representante legal o por las directivas de la empresa y otros miembros son elegidos por votación libre de los compañeros, de los trabajadores. Otro de los objetivos es generar procedimientos y medidas de control, ya sea en la fuente, en el medio o en el trabajador, para eliminar o minimizar las consecuencias que los riesgos pueden producir en el trabajador. Entonces, es generar todos esos recursos, esos reglamentos, protocolos, normas que debe establecer la empresa precisamente para evitar que se generen esos accidentes de trabajo, esas enfermedades, esos incidentes, todo aquello que pueda afectar la salud integral del trabajador y promover la salud. Otro de los objetivos es orientar un plan estratégico para aprovechar los recursos existentes. Entonces, no se trata de generarle más gastos a la empresa. Se trata de que se vea seguridad y salud en el trabajo como una inversión y que además exista la oportunidad de que se puedan utilizar los recursos con que cuenta la empresa. Por ejemplo, si hay compañeros que tienen conocimiento en prevención, en algún tema que puedan compartirle a sus compañeros que tenga que ver con prevención, con promoción de la salud, con identificación de riesgos, con autocuidado, bueno, tantos temas que abarca seguridad y salud en el trabajo, pues ¿por qué no capacitar a sus compañeros? ¿Por qué no compartirles esa información? Entonces, eso es aprovechar el recurso humano, eso es aprovechar el conocimiento, ¿sí? Cosas por el estilo, recursos que pueda tener la empresa y que podamos utilizarlos a favor de seguridad y salud en el trabajo, se puede hacer. Y el octavo objetivo, mantener procesos de seguimiento y mejora continua con auditorías, verificación, garantizando la eficacia de los métodos que se han utilizado en el sistema, ver si los resultados se están obteniendo de manera adecuada, ver qué se debe mejorar, hacer planes de acción. Responsabilidades en materia de seguridad y salud en el trabajo. Recordemos también que los responsables de seguridad y salud en el trabajo, de su cumplimiento, de su gestión, de su implementación, no es solamente las directivas de la empresa, no es solamente la cabeza de la empresa. Todos tenemos responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo. La responsabilidad del empleador es procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores y de los ambientes de trabajo, que los ambientes de trabajo estén adecuados, propicios para desarrollar las labores de manera eficaz sin ver afectada su salud. Programar, ejecutar y controlar el cumplimiento del sistema de gestión, o sea, el empleador debe verificar que sí se cumpla, que sí se esté cumpliendo todo lo enmarcado en la legislación vigente y que todo lo que se planea se ejecute de manera adecuada. ¿Cuál es otra de las responsabilidades del empleador? Notificar a la ARL los accidentes, los incidentes, las enfermedades de tipo laboral. Perdón, los incidentes no se deben notificar, pero sí se deben investigar. Entonces, notificar a la ARL los accidentes y enfermedades de tipo laboral.
Facilitar la capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo para los trabajadores a su cargo. Entonces, se deben facilitar los espacios de capacitación. Responsabilidad de los trabajadores, procurar el cuidado integral de su propia salud. ¿Sí? Entonces, así como veíamos ahorita que el empleador también debe procurar que su personal esté en un adecuado ambiente laboral, en adecuadas condiciones, pues también como trabajadores deben procurar su autocuidado, el cuidado de su salud. Los trabajadores también deben conocer y tener clara la política de seguridad y salud en el trabajo, la norma de seguridad, el reglamento de higiene y seguridad industrial. Todos estos documentos están en lugar visible, publicados allí en la empresa. Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud. Es responsabilidad del trabajador suministrar de manera sincera cuál es su estado de salud. No porque se le vaya a terminar el contrato por ello, sino para saber cómo serían o cómo se deben adecuar los ambientes de trabajo, las condiciones de trabajo para de pronto esa situación en su salud. Por ejemplo, si hay un trabajador que sufre de vértigo y en la empresa se ignora esa situación y el trabajador se queda calladito, pues de pronto lo mandamos a que cambie el bombillo, a que se suba en tal escalera, a hacer alguna gestión. Y no sabemos que sufre vértigo, pues se nos va a caer de allá. Generar un accidente y tal vez un accidente muy grave. Entonces debemos ser sinceros con la información de nuestro estado de salud. Otra responsabilidad de los trabajadores es cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa, participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se realicen en la empresa, así como el empleador debe programar actividades preventivas y capacitaciones, pues es responsabilidad de los trabajadores participar de estas actividades que el empleador está programando. Porque esto de seguridad y salud en el trabajo es un trabajo, valga la redundancia, en equipo. ¿Sí? Son acciones que en equipo se deben implementar para que se vean los resultados. No puede ser solo el empleador haciendo la gestión o solo los trabajadores haciendo la gestión. No, debe ser de parte y parte la colaboración y la disposición para que estas actividades tengan los resultados que se esperan en bienestar de todos. Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato. Sabemos que cada trabajador, al pasar tanto tiempo desde su jornada laboral, terminamos pasando más tiempo en nuestro trabajo que en nuestras propias casas, pues debemos ser los veedores, los vigilantes de esos ambientes laborales en los que nos desempeñamos. Entonces, ¿quién mejor para identificar factores de riesgo que ustedes mismos como trabajadores, que están en el día a día, todo el tiempo allí ejecutando las labores y pueden identificar de manera más efectiva y más acertada esos factores a los que pueden estar expuestos y que pueden afectar su salud y obviamente no quedarse con esa información, sino informarle al jefe inmediato para que se puedan tomar las medidas. Reportar inmediatamente todo accidente laboral o incidente, por muy sencillo o bobo que parezca, por decirlo de alguna manera, el accidente sucedido, si llegase a ocurrir, deben informarlo porque no sabemos qué consecuencias pueden tener más adelante esas lesiones, esos golpes, esas caídas. Bueno, el COPAST, Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, como lo comentábamos en la parte de objetivos, es ese grupo que se va a conformar con personas de la empresa. No va a ser conformado ningún integrante del COPAS, puede ser una persona externa a la empresa, ajena a la empresa, sino que tiene que ser, debe ser, según la normatividad legal vigente, conformado por personas, por trabajadores que hagan parte de la empresa. Unos miembros son nombrados o elegidos directamente por el representante legal de la empresa y otros serán elegidos por votación. Entonces,
El COPAS es ese grupo de personas que va a ser intermediario en cuestiones de seguridad y salud en el trabajo entre el representante legal y los trabajadores. ¿Sí? Es ese grupo de personas que se va a capacitar para capacitar a su vez a sus compañeros. Es ese grupo de personas que va a estar pendiente de que las actividades laborales se desarrollen con autocuidado, con prevención, van a vigilar que todas las medidas preventivas, protocolos, normas, toda esta parte legal, todo lo que se establezca en la empresa en cuanto a prevención y promoción de la salud, en cuanto a seguridad y salud, sea cumplida de manera adecuada por sus compañeros de trabajo. Entonces va a ser más que un grupo que señale los errores de los demás, porque ese no es el objetivo, es un grupo que va a estar comprometido con la promoción de la salud, de la prevención de los accidentes, de la enfermedad, y es un grupo que va a estar allí siempre apoyando a sus compañeros, eh, capacitándolos, reentrenándolos, sensibilizándolos. Entonces, de verdad que es bien importante, no solo por el cumplimiento de la normatividad legal, sino porque también es muy importante tener allí ese grupo de personas que vele por el cumplimiento de seguridad y salud en el trabajo y sobre todo porque sus compañeros puedan sensibilizarse y motivarse a que también hagan parte de todas estas medidas, a que participen activamente de su propio cuidado, del cuidado de su propia salud. Autocuidado. Entonces, autocuidado es responsabilidad de todos. ¿Qué es el autocuidado? Pues como su palabra lo indica, es el cuidado de mí mismo. ¿Sí? Decimos que autocuidado está relacionado con el autoestima. ¿Por qué? Porque si yo me quiero, yo me cuido. Entonces, el autocuidado es ese conjunto de comportamientos que cada individuo implementa o aplica en su vida para salvaguardar su integridad, para salvaguardar su bienestar, tanto físico como mental, como social, en todo aspecto de la vida. Es ese mecanismo de defensa que todo individuo debemos tener para protegernos, para proteger nuestra propia salud. Y uno de los mecanismos para lograr ese autocuidado es el uso responsable y adecuado de los elementos de protección personal o EPP. Y estos elementos de protección se deben utilizar de acuerdo a las actividades laborales que vayamos a desarrollar. No es que vayamos a utilizar elementos de protección por utilizarlos, porque en caso de que los utilicemos de manera inadecuada o para una actividad que no requiere ese tipo de elementos, que no son acordes a esa actividad laboral, pues esos elementos en vez de protegernos, lo que van a hacer es aumentar la probabilidad de que haya una lesión o de que haya un accidente. Entonces debemos autoprotegernos, debemos autocuidarnos en toda actividad que realicemos. Y este autocuidado no solamente es dentro de la empresa, este autocuidado debe ser un hábito, como lo hemos dicho en otras ocasiones, debe volverse un hábito en nuestra vida cotidiana, siempre, tanto dentro como fuera de la empresa, como en nuestro hogar, en todo ambiente donde nos encontremos, debemos recordar el autocuidado. Y también debemos tener presente que eh, aún continúan las enfermedades respiratorias, aún continúan muchas variantes del COVID por allí, generando enfermedades que tal vez por allí dicen que no, esta enfermedad, no está generando, perdón, mortalidad, ¿sí? Pero sin embargo no sabemos qué enfermedades de pronto de base podamos tener, qué predisposiciones pueda tener nuestro organismo. Hay cosas de nuestro organismo, de nuestra salud, que incluso ignoramos y es cuando nos ocurren los eventos que se descubre médicamente que tenemos ciertas predisposiciones. Entonces, por favor, cuando tengamos resfriados, gripes, alergias respiratorias, utilicemos el protector
la mascarilla, utilicemos el tapabocas, la protección respiratoria de manera adecuada mientras estemos en las instalaciones de la empresa y mientras estemos prestando las actividades laborales en los vehículos con los estudiantes. Fijámosles a los estudiantes que si también tienen ese tipo de trastornos, estornudadera, tos, utilice también esa mascarilla, tapando boca y nariz. Y si presentamos fiebre, por favor no asistamos a las labores. Vamos a recordar algunos conceptos básicos que son muy importantes y que lógicamente tienen que ver con seguridad y salud en el trabajo. Es accidente laboral. Puede que estos conceptos sean muy repetitivos, puede que ustedes digan que bobada, yo ya me sé eso, que pérdida de tiempo, pero no es así. Debemos siempre estar retroalimentándonos, porque como les decía al inicio, no podemos nunca decir que no las sabemos todas y que no necesito esta capacitación o este tema o conocer aquello. Es muy importante recordar porque se nos va olvidando, se nos va volviendo paisaje lo que nos dicen, lo que aprendemos. Entonces debemos prestarle mucha atención porque se trata del bienestar de cada uno de ustedes. Entonces, ¿qué es accidente laboral? Pues es todo suceso repentino. Se dice repentino porque un accidente no avisa cuándo va a suceder. Entonces, ese suceso repentino sobreviene por causa o en ocasión del trabajo. Por causa, pues, a causa de pronto de las actividades o tareas que se desarrollan, de las herramientas o materiales que debemos manipular en nuestro trabajo, pues se puede generar por esa causa, pero también en ocasión del trabajo, si de pronto tenemos que hacer o ejecutar actividades no siempre dentro de la organización, sino por fuera, entonces estamos bajo la dirección o el mando de un jefe que me dice desarrolla esta tarea, pero necesito que vayas en vehículo al lado, ¿sí? A traer unos insumos, a comprar aquello. Entonces, si Dios no lo quiera, se sufre un accidente de tránsito, pues este es accidente laboral. En el caso de los instructores, pues lógicamente que cada vez que salen a dar su instrucción no están dentro de la empresa porque pues, mantienen por fuera porque esa es la labor principal de los instructores de enseñanza. Entonces cualquier accidente o incidente que se tenga por fuera mientras se esté ejecutando este tipo de labores es un accidente laboral. Y este suceso repentino produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, invalidez o la muerte. ¿Qué hacer en caso de accidente laboral? Vamos a observar el paso a paso. ¿Qué es lo que se debe hacer cuando nos ocurra, Dios no lo quiera, llegue a presentarse un accidente laboral? Lo primero que debemos hacer si llegamos a sufrir un accidente de trabajo, esperemos que nunca suceda, pero en caso de que se genere algo así, es parar actividades. No podemos seguir trabajando si nos ha sucedido un accidente o un incidente de tipo laboral. Debemos de inmediato informar a la persona encargada, informar al jefe inmediato lo sucedido. En caso de que el accidente de trabajo sea grave, ¿sí? Y el trabajador de pronto quede inconsciente o gravemente herido, pues lo principal es que se reciba, que esa persona reciba los primeros auxilios o la atención médica que requiere. Más allá del papeleo o del reporte que haya que hacer, pues hay que recordar también que el reporte o para diligenciar el reporte se cuenta con 48 horas hábiles para realizar ese reporte. Entonces lo principal es que la persona sea atendida. El segundo paso es que de acuerdo al estado de salud del trabajador afectado, si nos puede facilitar o no la información, entonces en caso de que sea un accidente leve o el trabajador quede consciente y nos pueda facilitar la información, pues es muy importante que no se omita ningún tipo de detalle de lo sucedido.
¿Para qué? Para que ese accidente pueda ser investigado de manera adecuada. Todo accidente se investiga con el fin de tomar las medidas necesarias para corregir lo que haya fallado y por lo cual se haya generado el accidente. Se debe identificar qué fue lo que sucedió, por qué sucedió, cómo sucedió, para poder tomar estas medidas correctivas o este plan de mejora para evitar a toda costa que vuelva a suceder un evento así. Entonces, la persona encargada de la empresa debe llamar a la línea gratuita, que aquí también está detallada, la línea gratuita nacional del ARL Sura, que en todo momento está habilitada para cualquier reporte. Y el trabajador pues deberá acudir a la IPS que le corresponde con su documento de identidad. Las IPS habilitadas a la fecha que nos han informado de la ARL Sura son las que están allí detalladas. Y es muy importante que para los instructores que se movilizan pues casi que permanentemente en motocicleta o en vehículo mientras dan sus instrucciones a los estudiantes, pues que en caso de ser un accidente de tránsito de tipo laboral o con relación laboral, pues deberá presentar también la licencia de tránsito y el SOAT del vehículo en el que ha sufrido el accidente, en caso de que sea un accidente de tránsito con relación laboral. Y el último paso, que es muy importante también, es que el trabajador debe seguir todas las indicaciones de los profesionales de la salud. Si nos dan incapacidad, debemos quedarnos en casa, guardaditos, cuidaditos, cumpliendo la incapacidad hasta el último día. No importa que nos sintamos súper bien, no importa que nos sintamos como nuevos y pensemos, no, yo ya puedo ir a trabajar. No. Mientras estemos en incapacidad, no podemos asistir a trabajar porque nos van a devolver, ¿sí? No podemos recibir ningún trabajador en la empresa que esté incapacitado. Entonces, debemos seguir todo lo que nos indiquen los profesionales de la salud, porque si nos dan esos días de incapacidad es porque ellos, de acuerdo a su conocimiento y a su experiencia, pues saben que esos son los días indicados que debemos guardar reposo. Incidente laboral. Los incidentes laborales son los casi accidentes. Que nos salvamos del accidente, eso es un incidente. Es muy importante informarlo y es muy importante investigarlo, porque esos incidentes son accidentes latentes. Si a mí no me sucedió el accidente y para mí fue incidente y me quedo callado, muy seguramente para mi compañero sí se va a convertir en un accidente. Enfermedad laboral. Recordemos que son aquellas situaciones o patologías que adquirimos por nuestras actividades laborales, por estar expuestos muchísimo tiempo, hablando de años de exposición a un mismo factor de riesgo, sin que hayamos tomado de pronto medidas preventivas y han pasado años expuestos hasta que ya el cuerpo nos empieza a mostrar sus signos, sus síntomas. Y pues lamentablemente en la mayoría de los casos cuando ya nuestro cuerpo nos habla, pues es porque ya toca de pronto tener que someternos a alguna cirugía o algún tratamiento invasivo y no vamos a quedar en nuestro normal desenvolvimiento, ¿no? Se va a afectar nuestra salud integral, porque cuando estamos afectados en nuestra salud, no solamente nuestra parte física se afecta, sino también nuestra parte emocional, nuestra parte psicológica sí que se afecta cuando no estamos bien de salud. Esta es la clasificación de factores de riesgo. Los que vamos a ver no son todos los que le aplican a la empresa, pero es importante que sepamos cómo se clasifican los factores de riesgo de acuerdo a la normatividad legal vigente. El riesgo biomecánico se refiere a movimientos repetitivos, posturas forzadas y mantenidas, diseño del puesto de trabajo, si el diseño está acorde con mi estatura, mi tamaño, mis condiciones, esfuerzo y manipulación manual de cargas. El riesgo psicosocial tiene que ver con características de la organización del trabajo, las jornadas de trabajo, si son muy largas, las relaciones laborales, si son de cordialidad, si son de respeto, si son de colaboración, si son de trabajo en equipo, relación persona-tarea, si estamos entrenados, capacitados para el desarrollo de las actividades
pues este riesgo psicosocial va a ser más manejable que si de pronto nos enfrentamos a actividades laborales para las cuales no estamos entrenados y no nos sentimos capaces, pero sin embargo tenemos que ejecutarlas. Esto nos va a generar estrés, preocupación, riesgo físico. Están las temperaturas extremas, frío, calor, vibraciones, ruido, iluminación, ya sea por exceso o por falta de iluminación, radiaciones ionizantes, radiaciones no ionizantes, riesgo químico, fibras, polvos orgánicos e inorgánicos, líquidos, gases, vapores, humos metálicos o no metálicos, material particulado, riesgo biológico, virus, bacterias, hongos, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos, riesgo público, que está dividido en accidente de tránsito y en situaciones de orden público, de violencia, como robos, asaltos, atentados. Y en condiciones de seguridad ya nos encontramos con el factor de riesgo eléctrico, el mecánico, locativo, tecnológico, trabajo en alturas y espacios confinados que hacen parte de estas condiciones de seguridad, aunque no tienen que ver con las actividades del SEA. Pero, como les digo, es importante que conozcamos la clasificación de los riesgos y de los factores de riesgo para que tengamos este conocimiento. Y están los riesgos naturales, sismo, terremoto, vendaval, derrumbe, o precipitaciones, inundaciones. Plan de prevención y brigada de emergencia. Este tema lo tratamos hace algunos meses, pero es importante que recordemos que es el plan de prevención, es el instrumento principal, es el documento donde están los procedimientos que se deben aplicar para enfrentar de manera oportuna, eficiente y eficaz las situaciones de emergencia. Las emergencias tampoco avisan, por eso debemos estar prevenidos, preparados para dar respuesta oportuna ante esas posibles emergencias que se puedan materializar. También se debe identificar a qué amenazas está expuesta la empresa y qué tan vulnerable es ante esas amenazas, para así poder diseñar el plan de prevención de manera acertada y poder llevar a cabo, porque pues, la idea del plan de prevención no es que se quede en el papel, sino que se ponga en práctica. ¿Con qué? Con simulacros, con simulaciones, que obviamente no es lo mismo tener un escenario de mentiras a un escenario real de emergencia, que de verdad nos esté pasando. Eso lo hemos hablado también, que una cosa es hacer un simulacro y otra cosa es que en realidad pase. Las actitudes, las acciones, las reacciones son muy diferentes, pero pues sería peor si no tuviéramos ni idea de estos conceptos y si no tuviéramos un plan y si no lo repasáramos y si no lo practicáramos, pues de verdad que vamos a estar más perdidos y vamos a ser más vulnerables ante esas amenazas. Dentro del plan de preparación y respuesta ante emergencias, pues hay un grupo muy importante que debe tomar gestión y acción allí ante una emergencia. Todas esas medidas antes, durante y después de una emergencia. Y es la brigada de emergencia, que también es un grupo de trabajadores que debe salir obviamente de allí del SEA, de la empresa, compañeros de trabajo, deben ser voluntarios, ¿sí? Y deben encontrarse organizados. Para eso es el plan de prevención, para que estén organizados, sepan qué se debe hacer. Deben estar también entrenados y equipados, es decir, tener su dotación, ¿sí? De extintores, el botiquín, la camilla, su identificación, bueno, todo lo que se requiere para cada emergencia, para estar en esa absoluta capacidad de identificar las condiciones de riesgo y también saber cómo actuar ante esas situaciones de riesgo, cómo afrontarlas, cómo minimizar las consecuencias de esas emergencias, porque hay emergencias, como hemos dicho en otra oportunidad, cuando tratamos este tema, hay emergencias que no se pueden evitar. Por ejemplo, en un sismo, cosas de tipo natural no se pueden evitar, simplemente ocurren, pero entonces debemos saber cómo actuar para evitar el pánico, para evitar cometer errores
los errores en una emergencia pues pueden llevar a que se vea afectada de manera grave nuestra salud, incluso nuestra vida o la de nuestros compañeros. La brigada se clasifica en brigada contra incendios, brigada de evacuación y rescate y brigada de primeros auxilios. Entonces es muy importante conformar la brigada de emergencia con estos tres subgrupos. Y no solo conformarla, sino entrenarla, capacitarla, que cuente con la adaptación que se requiere. Y para finalizar, recordemos que la seguridad y salud en el trabajo es responsabilidad de todos. Te invitamos a que trabajemos en equipo y juntos logremos un ambiente laboral seguro y agradable. Muchísimas gracias por su atención. En la empresa les voy a entregar o a dejar una evaluación muy sencilla de forma física. Espero contar con su colaboración para el diligenciamiento y para responder cada pregunta de la evaluación. Es muy sencilla. Y bueno, muchísimas gracias. Espero que este espacio pues haya sido aprovechado y que esta información les sea de utilidad. Muchas gracias.